Cualitlaca, Cualinecé. El pasado viernes 27 de septiembre del presente año, siendo un día matlactli olin, huanxihuitl matlactli, huan ometecpatl, de acuerdo a la cuenta de nuestra continua tradición ancestral del tiempo, se realizó la primera asamblea abierta de la nación mexica en el Templo Mayor. Después de más de 500 años, los corazones vibrantes y los rostros con miradas encendidas se hicieron presentes nuevamente en nuestro Huayteocali, con el toque de la tecocoli, entonando las palabras que salen del corazón. Toyolo cuicas ni canticate mexicame, no yo lo cuica ni cancase mexicatzin, no yo lo cuica hushari huinapicua, no yo lo cuica Chicagua, mexicame. Un evento que quedará plasmado en la historia de nuestra nación, que quedará resguardado en la memoria de nuestro pueblo. La nación originaria mexica ha renacido como lo vaticinaron los abuelos, con la presencia de jugadores de ulama, danzantes mexicas, danzantes concheros, voceros de grupos culturales, centros de sanación, calmeca guerreros, representantes de pueblos originarios de la Ciudad de México y como testigos de honor en este trascendental evento, representantes y autoridades de naciones hermanas como la Purépecha, Otomí, Acolhua y Mixtecos. Como testigo y secretario de honor de la Asamblea, el presidente del Parlamento Nacional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. El objetivo central de la Asamblea que presidió el Temastiani Tenamastli y la Sihuamastiani Patricia Guerra, misma que fue conducida por el Temastiani Xinacantecutli Zompantlitzin Marco Antonio Figueroa, fue claro: reafirmar la existencia viva y palpitante de la nación mexica en el corazón de nuestro México Tenochtitlán. A través de 4 ponencias clave, se presentó una actualización sobre la situación jurídica del pueblo mexica. Los expertos recomendaron seguir el proceso de registro al catálogo de pueblos originarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, con el fin de fortalecer la incidencia de la nación mexica en las políticas públicas relacionadas con los derechos indígenas del país. En este marco, 2 hermanos compartieron propuestas innovadoras de gobernanza basadas en el sabio sistema heredado de nuestros antepasados, la calpucracia. Su visión también enfatizó el rol de la comunidad como guardianes ancestrales de nuestra madre tierra, subrayando la importancia de recuperar los principios éticos y espirituales que han guiado al pueblo mexica a lo largo de los siglos, así como la inclusión, la integración de lo femenino en todos los ámbitos sociales. Con entusiasta unanimidad, la Asamblea decidió seguir autodefiniendo su forma de gobierno para las generaciones presentes y futuras, estableciendo en primera instancia un comité conformado por representantes de pueblos de la Ciudad de México, de los calpulis y grupos participantes que se darán a la tarea de gestionar el proceso de registro legal. Un comité, no un consejo de gobierno, solamente un comité para este proceso legal. Un momento de suma relevancia fue la entrega de la documentación histórica, recopilada y resguardada por la venerable Yauyoctli, arte marcial mexicano, del Tlamatini Cuauhchicali Tlahuili, Luis Raúl Gómez, quien además con el Yautlactocan y el Altepec mexica fueron los convocantes de esta asamblea, mismos que continúan las funciones de supervisión, vigilancia y resguardo. Este encuentro no solo es un hito para la historia del pueblo mexica, sino que marca el inicio de una nueva era de reconocimiento, dignidad y justicia de todas las comunidades originarias del país. Con gratitud hacia los organizadores y co-convocantes,
Extendemos nuestras felicitaciones por haber reunido a tantas voces influyentes que trabajan por el bien común de los pueblos. No somos una asociación civil, no somos un grupo cultural, no somos un partido político que busca mamar del erario público. Somos la nación mexica, somos el pueblo mexica. Ya basta de pseudo representantes, ya basta de reuniones en lo oscurito, de acuerdos en lo oscurito. El pueblo mexica resurge de la región del misterio. Las palabras que se dicen en la asamblea son abiertas. Se permite grabar, se permite tomar fotografías, se permite transmitir en vivo. No hay nada que ocultar en las asambleas, porque no hay nada que ocultar en los corazones, porque mostramos nuestro rostro. Buscamos mostrar nuestro rostro verdadero, porque somos mexicas, honorables. Nos vemos, hermanas, hermanos, en la próxima Asamblea Nacional del Pueblo Indígena Originario Mexica. Nos vemos en la próxima Asamblea de la Nación Mexica. Todas las opiniones, todas las voces son igual de importantes. No hay líderes ni representantes. El poder lo tiene el pueblo, el poder lo tiene la Asamblea. ¿Quieres ejercer ese poder? Nos vemos allá. Nos vemos en la próxima asamblea. No te desinformes, hermano. No te desinformes, hermana. Señala a los que sin asistir desinforman y asiste para que sea tu rostro y tu corazón el que hable. Y hermanos, para los que me han dicho que hace un poblano en el Templo Mayor, que hace un poblano en Tenochtitlán. Mi madre nació en el Ejecatepec. Mi padre fue criado en Texcoco. Mi esposa, mi dualidad, preserva en su apellido su origen originario. Mis hijos son nacidos en Atlisco y yo nací en las faldas del Citlaltépec. Soy tan mexica como cualquier mexica. Nos vemos, hermanos. Como dicen los abuelos de las montañas de Guerrero, no decimos adiós, decimos nos vemos pronto. Sencatlazo Camati, Ometeotl.